Bien, quiero contarles que estoy tratando de hacer algo que sea un poco extraño, pero que no se note. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un logo en corte láser de una empresa que vende filamentos de impresión 3D. Como ya les he mostrado, he hecho algunos letreros en impresión 3D, unas cajas de luz, pero quiero aflojar mis habilidades para utilizar el corte láser, así que creo que es un buen ejercicio para aprender y voy a utilizar mi siempre confiable Creality Falcon 2. Ya lo he revisado en el canal, así que si quieren ver un review vayan a checarlo, pero aquí vamos a armar esa bonita caja de luz que está allá atrás. Así que acompáñenme en esta aventura porque tuve algunos errores, me pegué los dedos y les enseño algunos tips bien locos para enderezar madera chueca y para pegarla, y también les cuento qué es lo que aprendí a lo largo de este proceso. Así que acompáñenme. Bien, ya terminó mi Falcon. ¿Se cortó la orilla? Sí, ¿verdad? Ah, sí, sí está bien cortado. Creo que salió bien. Oh, bueno, tiene algunas letras ahí pegadas, pero ahorita caen. Ah, vean, tengo un pequeño error. Creo que esta parte que sostiene a las letras, a la A, está muy delgadito en la parte de arriba. Bueno, en la parte de abajo también. Yo a la hora de editarlo lo veía muy grande, pero veo que es muy delgado. Pero bueno, aún así las letras siguen ahí. Se ve muy bien. Creo que va a ser un letrero muy bonito. Lo voy a volver a hacer para que las letras queden bien, pero está muy bien. Y este de acá lo tengo que quitar. Creo que por la curvatura de la madera no se alcanzó a cortar, pero está cool. Bien, ahora les voy a dar un hack muy importante. ¿Ven esta tabla como está curveada? Así están prácticamente todas mis tablas. Y para grabar en láser o cortar, eso no ayuda mucho porque deben de estar bien planas. Así que les voy a dar un hack bien interesante. Fíjense en esta locura que descubrí. Ustedes tienen su tabla, vean cómo está curveada. Creo que de este lado se nota más. Esta no está tan curveada, por eso la quiero utilizar. Pero le voy a rociar un poquito de agua en la parte de atrás. Y vamos a esperar unos segunditos. Y de hecho van a ustedes a poder, si se pasan de agua, tal vez ahora se doble hacia el otro lado. Eso es porque una de las caras de la madera absorbe el agua más rápido. En ese caso la parte lisa y bonita la absorbe más rápido y por eso se expande. Y la otra se contrae, pero al mojar esta parte lo que sucede es que la madera se empieza a extender y vean, se está empezando a enderezar. No sé si ustedes vean la diferencia, pero les voy a mostrar con una de las bien chueca. En esta sí se va a notar, vean cómo está súper redondeada, así que vamos a mojarla. Y vamos a esperar unos segunditos, de hecho tal vez le adelante ya el video para que vean que no corto la toma. Vamos a esperar un poquito y de hecho incluso ustedes si lo ponen en la mesa van a poder ver que la curva va a empezar a desaparecer, así que vamos a esperar un poquito más de tiempo. Vean cómo se está como que aplanando el centro, así que tal vez le ponga un poco de más agua por todos lados. Esta estaba muy chueca, pero se está enderezando. Me encanta este hack. Esta es madera contrachapada, es decir, triple. Son varias capas de madera pegadas. Vean cómo ya se está empezando a aplanar. Y si la dejamos unos segunditos más, va a quedar completamente plana. Con el MDF no pasa eso, pero el MDF si lo mojamos se hincha. Y en este caso, pues no se hincha, solamente que si se curva. Digo, ya si armamos algo, pues ya no se va a estar deformando porque va a tener una estructura. Pero vean, ya está casi plana. Solo unos segunditos más. Así que, pequeño hack para enderezar el triple. Y esto funciona con el triple súper grueso. Pero bueno, voy a terminar mi letrero.
Bien, ya terminó esta cosa y ahora sí lo centré muy bien y creo que las letras y todo quedó perfecto. No, me falló la P. Es lo único que me falló. De ahí en fuera está todo bien, pero también puedo arreglarla, ¿saben? La P está... ¿Dónde está la P? Aquí está... Ah, no, esta es la P de P. Bueno, eso lo puedo arreglar, pero vean, ya quedó el letrero muy bien. Voy a repararlo. Ya quedó reparado. Ahora, algo que me encanta de estas piezas es, fíjense esto. Creo que lo pueden distinguir bien ahí. Yo puedo elegir una sección de mi grabado. Lo voy a poner en color rojo, pero esa parte no quiero que salga. Así que voy a acortar la orilla exterior. Vamos allá. Muy bien. Vamos a darle matarilerón. Muy bien, ya quedó esto. Listo, ya tengo la parte de atrás. Y ahora viene la parte importante, porque esto va a estar de esta forma. Tal vez ahí lo puedan ver, pero necesito una pared alrededor. Por las partes largas no hay problema, pero las curvas necesito hacer algo. Así que estuve haciendo algunas pruebas para poder hacer curvas. Esto es papel, obviamente necesito hacerlo de madera. Entonces, esto es algo ya súper estudiado, no lo acabo de inventar yo. Pero me parece interesante las diferentes formas en las que se puede curvear la madera. Así que fíjense cómo lo voy a hacer. Bien, ahora me voy a pasar a mi sección de las paredes. Y necesito 3 más. Porque ya había hecho yo una de prueba. Así que estas cosas ahora están ahí en la salida de la cortadora. Y nada más tengo que revisar que todo quede bien. Ya en mi tablita voy a enmarcar. ¡No, tonto! Le apreté el botón de stop. Es un muy buen botón, pero a veces me apoyo en ella para... Fíjense. Bien, ya están las orillas. Fíjense, se las voy a enseñar. Aquí están las que me faltaban. Y la gracia de esto es que... ¿Lo ven? Se puede doblar y no se va a romper. Así que esto va a ir en la orilla de mi... Y la magia es que tiene pues muchas líneas entrelazadas para que se pueda doblar y que no se rompa. Así que esto lo voy a poder, fíjense, tal vez truena un poco, pero ahí están 90 grados completos que me van a servir para todas las orillas de mi caja de luz. Así que viene el ensamble. Todo esto lo voy a pegar con super glue, cola loca, pegamento para uñas, cualquier cosa de esas les va a servir y en la madera va a pegar rapidísimo. Pero eso sí, primero lo voy a unir a esta parte desde atrás y ya después hago la tapa para ponerle las luces LED. Pero vamos por partes porque aparte hay que pintar todo. Fíjense. Algo que me encanta es que él pega fuerte, pega rapidísimo y si no, para las partes que son un poco más duras, utilicen bicarbonato para hacer una superficie más gruesa y aparte se seca al instante, nada más que tengan cuidado con los dedos porque si no se les va a pegar todo. Ya nada más pongo las paredes que corté. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Verán, estoy aprendiendo un montón de cosas en este proceso de hacer todo desde cero y hacen falta algunas cosas. Ahorita puse a cortar una pieza que les quiero enseñar. Corté este marco y fíjense para qué lo necesito. Este es un prototipo pieza funcional porque creo que no me está quedando tan mal. Pero vean algo importante. Como la madera es muy delgada y obviamente todo se deforma porque aquí hay muchísima humedad, yo ya le pegué esta pieza aquí que, bueno,
no se va a ver del otro lado, pero aún así, pues esta madera estaba muy doblada por la humedad, pero creo que necesita un refuerzo. Entonces, cosas que aprendí son, hay que ponerle tabs o ya saben, esos conectores, o sea, hacerle huecos a esta parte del letrero y a esta pieza de madera, hacerle salidas para que entren ahí y todo se alinee y se conecte más fácil. Después, tal vez hacer aquí uniones en forma de triángulo para que ensamblen las piezas y se unan. Digo, obviamente hay que pegarla, pero también es importante marcar tal vez una estructura que también tenga esos tabs clavados para que tomen forma. Entonces, como yo no hice eso, pero no quiero desperdiciar esta madera, tomé la pieza original de la tapa y le reduje los 3 milímetros que mide alrededor. Entonces esto debería de entrar aquí a presión, obviamente, pero me va a ayudar a mantener la forma para que la tapa de atrás entre bien. Así que eso lo voy a pegar al ras y va a mantener todo en su sitio, así como lo hace el frente. Entonces, cositas que estoy aprendiendo, pero que ustedes deben de tomar en cuenta a la hora de hacer esto con madera, y aparte tan delgada y pues deforme con la humedad que hay aquí en Mérida. Así que déjenme le pego esto y les muestro mis avances. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. She's scary. Ok, ya está mi caja reforzada y vamos a ponerle pintura negra por dentro. Y no sé si la voy a dejar de madera por fuera. Creo que se ve muy bonita así de madera. Pero voy a pintarla por dentro para que la luz rebote bien. Así que... Listo. Pintada por dentro. Muy bien, ahora viene lo interesante. Ya solamente es pegar esta tira LED RGB de muchos colores. Funciona a 12 volts. Ya son muy baratas, las consiguen en todas partes. Esta ya está viejita, pero no importa, sigue funcionando. Así que se la voy a pegar por dentro. Muy bien, ya está terminada mi caja de luz con este logo de la Plasticueva. La idea que yo tenía con esto era practicar para pues, hacer mis propios letreros personalizados. Ya aprendí un montón de cosas, pero también se me hace una ironía que un logo de la Plasticueva no esté impreso en 3D como este que tengo aquí, sino que está hecho en corte láser. Así que... no sé, me gustó cómo quedó, está muy bonito. Ya les he mostrado cómo hacer cajas de luz, pero a mano. Si quieren ver ese video se los dejo ahí abajo en la descripción. Pero esto pues yo lo hice con la máquina que tengo aquí, que me encanta, que es la Creality Falcon 2. Ahí se los voy a dejar abajo en la descripción si es que les interesa. A mí me gusta mucho y por eso es que la he utilizado durante tanto tiempo. Pero, ¿qué opinan de mi caja de luz? Díganme ahí abajo en los comentarios qué caja quieren que haga. Está conectada al control. Este tiene pues un control manual, así que puedo cambiarle el color que yo quiera y creo que se ve bien. Podríamos ponerle una cubierta blanca por detrás, tal vez para que no se vea, para que se difumine más bien la luz pegadita a las letras. Pero creo que me gusta así porque ese brillo que tienen los LEDs como que hace que resalten algunos brillos en las letras, y como está pintado de negro pues no se nota, ¿ok? El interior de la caja. Además las letras son muy pequeñitas, así que podemos esto cambiarlo de cualquier color y se va a ver bien. Así que ustedes díganme qué opinan. Díganme qué logo quieren que haga. Cuéntenme, porque quería hacer el de nada que hacer, pero me la paso haciendo logos de nada que hacer. Así que ustedes díganme cuál les gustaría, a qué youtuber o artista famoso le hacemos su logo y se lo mandamos. Déjenmelo saber. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos haciendo un poquito de manualidades un poco más complejas.